Los sensores capacitivos son un tipo de sensor eléctrico. Consiste en señalar un cambio de estado basado en la variación del estímulo de un campo eléctrico en respuesta a la variación de alguna magnitud física. Desde el punto de vista puramente teórico, se dice que el sensor está formado por un oscilador cuya capacidad la forman un electrodo interno, parte del propio sensor, y otro externo, constituido por una pieza conectada a masa. El electrodo externo puede estar realizado de dos modos diferentes. En algunas aplicaciones dicho electrodo es el propio objeto a sensar, previamente conectado a masa. Entonces la capacidad en cuestión variará en función de la distancia que hay entre el sensor y el objeto. En cambio, en otras aplicaciones se coloca una masa fija y entonces el cuerpo a detectar utilizado como dieléctrico se introduce entre la masa y la placa activa, modificando así las características del condensador equivalente. Estos sensores se emplean para la identificación de objetos, para funciones contadoras y para toda clase de controles de nivel de carga de materiales sólidos o líticos. También son utilizados para muchos dispositivos con pantalla táctil, como teléfonos móviles o computadores, ya que el sensor percibe la pequeña diferencia potencial entre membranas de los dedos eléctricamente polarizados de una persona adulta. Respecto a la detección de nivel, en esta aplicación, cuando un objeto, líquido, gránulos, metales, aislante, penetra en el campo eléctrico que hay entre las placas del sensor, varía el dieléctrico, variando consecuentemente el valor de la capacitancia. Como sensor de humedad, el principio de funcionamiento de esta aplicación es similar al anterior. En esta ocasión, el dieléctrico, por ejemplo, del aire, cambia su permitividad con respecto a la humedad del ambiente. Respecto a la tensión de posición, esta aplicación es básicamente un condensador variable, en el cual una de las placas es móvil, pudiendo de esta manera tener mayor o menor superficie efectiva entre las dos placas, variando también el valor de la capacitancia, y también puede ser usado en industrias químicas, pero como sabemos, este tipo de aplicación no suele ser el correcto. Los fabricantes de este tipo de sensores se encuentran en cualquier electrónica y sus precios, de acuerdo a las variables a censar, variarán el precio del sensor. Algunos de los fabricantes de sensores capacitivos en el mercado internacional son Siemens, Omron, Microelectron y Raschner Sensors. La normativa a la que se ajustan los sensores capacitivos es la misma que los sensores inductivos. Las normas referentes a los tipos o grados de protección en NEMA son de 14 tipos diferentes. Respecto a la norma DIN 4005, se establece el grado de protección IP, que comprende dos códigos. Un primer dígito, el cual indica la protección contra sólidos, y un segundo dígito que indica la protección contra el agua. Respecto a los avances tecnológicos, normalmente el aumento de la distancia de detección implica un aumento de las dimensiones del sensor. Mediante una nueva tecnología denominada principio de los tres electrodos, desarrollado por la empresa alemana Raschner, se ha mejorado notablemente el comportamiento de detención de los sensores capacitivos, con lo cual se puede lograr un aumento de hasta 10 veces la distancia de detección a igualdad de tamaño. Este principio considera el empleo de un electrodo adicional conectado a la máquina, permitiendo detectar el cambio absoluto de la capacidad y no un cambio porcentual como el método tradicional. El principio de los tres electrodos posibilita, con ayuda electrónica adicional, el empleo de este sensor en aplicaciones como la que vemos una banda transportadora, en la que el
que el sensor capacitivo puede hacer diferencia entre si hay una botella llena o una botella vacía. Para esto el sensor posee 2 o 3 salidas digitales independientes. Las ventajas es que detecta prácticamente todos los materiales, da una buena confiabilidad, pues no produce el efecto de rebote y no tiene desgaste en los contactos. Hay una mayor velocidad de accionamiento que la de los sensores inductivos y la sociedad no tiene gran influencia. Las desventajas es que este tipo de sensores son mucho más caros que los sensores inductivos y que no poseen una distancia de detección tan grande como los sensores ópticos.